Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Que nos permite estar en su casa con el estudio de su palabra. No creo que haya algo más importante en nuestras vidas como creyentes que el estudio de su santísima palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Vamos a orar, amados. Padre, es en el nombre de Jesús que reconocemos tu presencia y te damos las gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu promesa que siempre estarás y nunca nos dejarás. Gracias te damos, Señor, que podemos congregarnos para prestarnos a escuchar y estudiar tus escrituras, la cual nos da alimento, Señor, la cual nos ayuda, nos madura. Te pedimos a ti, yo te pido, Espíritu de Dios, que quites lo mío y que seas tú, porque no hay nada que pueda hacer sin ti, Señor. Por amor a tu palabra, por amor a tu nombre, por amor a tu pueblo, Señor, ayúdame y que me des de nuevo, Dios Padre, y abra los ojos de nuestro entendimiento para recibir tu alimento de hoy, Señor, para poder escudriñar tus escrituras y salir, Señor, conociéndote un poquitico más. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos estudiando el Evangelio de acuerdo a Mateo, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias al capítulo 4 y hoy vamos a estar estudiando desde el versículo 12 hasta el 25. Amén. Ok, y entre estos versículos, Mateo ahora nos va a dar una breve introducción al ministerio de Jesús. Ok, entonces vamos a leer, mis hermanos. Comenzando con el versículo 12. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Me entiende? Para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habita en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, a arrepentirse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lado, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían
de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Amén. Amén. Espero que tengan paciencia conmigo. Hace tiempo que no practico mi español. Amén. Ok. Mira, hoy vamos a, entre estos versos, lo que vamos a ver es el escenario, amén, de lo que nos describe Mateo. También vamos a mirar el mensaje esencial y también el llamado. Y vamos a terminar mirando un poco de cerca el ministerio. Amén. Comencemos con el escenario. Escenario. Mateo comienza su relato del ministerio de Juan con el arresto de Juan el Bautista. Nos dijo el versículo 12 que cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, Juan había criticado públicamente en voz muy alta a Herodes Antipas por tener una relación adulteria, ¿verdad?, con la esposa de su hermano Felipe. Y por esta razón, él fue echado a la prisión. ¿Ok? Él era muy radical y por esta razón fue puesto y encarcelado. Entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué Mateo comienza su relato del ministerio de Jesús con el arresto de Juan? El arresto de Juan por parte de Herodes señaló el comienzo de una nueva fase del ministerio de Jesús. El labor o digamos la responsabilidad del precursor ahora estaba completo. Era hora de que el rey apareciera públicamente. Recuerde que Juan el Bautista era heraldo. Un heraldo es aquel que trae el mensaje del rey. Es un enviado que anuncia el mensaje preparando el camino para la llegada del rey. Esto es lo que él hacía. Y en el protocolo real, el rey no hace su aparición en público hasta que el precursor haya terminado su obra. Entonces, el precursor, el heraldo, ¿verdad?, llega primero, llega antes del rey. Mateo está enfatizando el carácter oficial y real de Jesús a seguir exactamente este procedimiento, ¿ok? Este protocolo. Al rechazar al precursor del rey, el pueblo, a todos los efectos prácticos, estaba rechazando también al rey. Jesús sabe exactamente lo que ha venido a hacer, ¿verdad que sí? Y sabe que ha llegado el momento. El versículo 12 continúa diciéndonos que se retiró a Galilea. Galilea es la parte norte del territorio que pertenecía a Jerusalén. Pero para entonces habían sucedido muchas cosas diferentes. Y los que vivían en las tribus del norte eran en gran parte judíos dispersos. Y había muchos gentiles. Galilea no era el centro, mis hermanos. Galilea no era la parte importante del mundo. Y no era la parte principal
de Israel. Sin embargo, Jesús permaneciera ministrando en Galilea hasta Mateo capítulo 19, donde Jesús luego gira hacia el sur. Y él no entra a Jerusalén hasta la entrada triunfal. Y eso no sucede en el libro de Mateo hasta el capítulo 21. Si nos detenemos a considerar a Galilea humanamente pensando, pudiéramos concluir que Jesús eligió el lugar equivocado para comenzar su ministerio público, pensando humanamente. Es conmovedor porque cómo Dios involucró a Galilea desde el principio en el ministerio público de Cristo. En primer lugar, no fue enviado a ministrar a los altos y poderosos de Jerusalén, que no consideraban que necesitaban la salvación de Cristo. Pero se fue a la parte más despreciada del país, a Galilea. El Mesías vino a buscar y salvar a los perdidos, ¿verdad? A los pecadores. Fue a los más afligidos, a las masas de población mixta, judía y gentil en Galilea. También vemos aquí una transición. El ministerio público de Jesús oficialmente comienza aquí en Galilea. Todo lo ocurrido antes de esto había sido preparatorio para este ministerio público. Recordemos, en el capítulo 1 vimos la forma en que Jesús es el heredero legal del trono de David. Al haber sido adoptado como hijo de José, quien estaba en el linaje biológico de David. Amén. En el capítulo 2 vimos como los reyes magos desde el este vinieron a adorar al niño Jesús como rey, lo cual sacudió y desorientó e hizo enojar al rey ilegítimo Herodes. Vimos cómo Jesús tuvo que ser llevado a Egipto para escapar de la orden de Herodes de masacrar a todos los bebés de 2 años o menos. Vimos en el capítulo 3 cómo Jesús fue bautizado y ungido por el Espíritu Santo para el ministerio, declarado hijo de Dios por su Padre, hablando desde el cielo. Y luego, en el comienzo de este capítulo 4, entramos a la tentación, donde Jesús es guiado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días y 40 noches. Luego tentado por Satanás, donde Jesús resistió firmemente cada tentación que Satanás pudo lanzarle, y ahora que Satanás ha sido derrotado en esta batalla inicial, Jesús entra en este territorio, esta área de oscuridad, Galilea de los gentiles. También dice Galilea de las naciones, para comenzar su misión de rescate, donde la oscuridad es más espesa. Este es el comienzo del ministerio público de Jesús. Al comenzar Jesús su ministerio público, debemos recordar que cada parte del ministerio fue planeado desde antes de la fundación de la tierra, antes del amanecer de los tiempos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habían planeado todo lo que Jesús va a hacer. Jesús vino a ser discípulos de todas las naciones. Jesús iba directo al centro del reino de Herodes.
El mismo rey que acababa de encarcelar a Juan el Bautista. Él iba directamente allí para comenzar su ministerio público. Jesús trasladó la base de su ministerio de Nazaret a Capernaum. Capernaum se encontraba en la costa noroeste del mar de Galilea. Era el pueblo donde trabajaba Pedro, Andrés, Santiago y Juan, los pescadores. Y Mateo, el recaudador de impuestos. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, los versículos 14 y 16. Dice, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Leímos que el hecho de que Jesús ministrara aquí fue predicho por el profeta Isaías. Y Mateo lo cita aquí. Cita a Isaías 9, versículos 1 y 2. La oscuridad también era un símbolo de la ausencia de ventajas religiosas, de ventajas políticas y ventajas culturales disponibles para los judíos que vivían en Jerusalén. Miren, los enemigos de Israel, es decir, las otras naciones, vendrían por Galilea para llegar a los israelitas. Entonces Galilea era el corredor por el cual todas las naciones venían a atacar al pueblo de Dios, como Siria durante los días de Isaías, también como Asiria. Esta era un área de oscuridad, de guerra y de muerte. Y estos eran los que moraban en la región y sombra de muerte, como leemos Mateo citando en este versículo 16, y Isaías dijo, así mucho tiempo, aquí es donde resplandecería una luz. Amén. Había una promesa de que aquí naciera una luz. Y es a esta zona que viene Jesús. Jesús, la gran luz. Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz de la vida. Aquí viene a esta zona donde la gente está en una profunda oscuridad espiritual. Y es aquí donde Jesús viene primero a encender en este lugar oscuro. Yo no sé de usted, pero esto me recuerda cuando Jesús llegó a mi vida. Qué lejos estábamos. En qué profunda oscuridad estaba nuestra alma, nuestro corazón. Cuando llegó, aleluya, a resplandecer su luz. Bendito Dios. La luz del ministerio del Mesías brillará primero en Galilea. El Mesías fue prometido a Galilea de los gentiles, lo cual fue un presagio de todas las naciones, es decir, de todos los pueblos. Jesús vino a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Los gentiles ignorantes y supersticiosos que vivían en Galilea vieron una gran luz. Ese es Cristo, la luz del hombre. Amén, amén. Galilea era el corredor, es decir, el representante hacia el resto del mundo. Y eso es lo que leemos en el versículo 16. Leímos, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz.
Y todo comienza aquí. El lugar más oscuro de la tierra en Galilea es aquí en el verso 17, que nos dice, desde entonces Jesús comenzó. La frase desde entonces Jesús comenzó es muy significativa en el Evangelio de Mateo. Mateo lo usó solo 2 veces y en ambos casos indica un cambio importante en el ministerio de Jesús. Aquí señala el comienzo de la predicación pública de Jesús. El verbo comenzó indica, él comenzó de una acción que continúa. Amén. Que continúa. Hasta ahora su ministerio había sido para individuos, para grupos seleccionados, como los registra el Evangelio de Juan. Jesús se hizo público después de que Juan terminó su ministerio de preparar a Israel para su Mesías. Amén. Mire, sigue el versículo 17 con su mensaje esencial. Aleluya. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predica textualmente exactamente el mismo mensaje que vimos anteriormente, el de Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 2. El arrepentimiento es lo primero. El arrepentimiento es lo más importante. La palabra griega significa cambio de opinión. Significa que ahora pensamos diferente acerca de nuestro pecado. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Específicamente en juzgarlo de manera diferente. No solo decir, ya yo no veo mi pecado como solía verlo, como cuando yo frecuentaba pensar en el pecado. No, ya no así. Pero ahora reconozco y admito. Hay que reconocer y admitir que somos culpables ante los ojos del Dios Santo. Amén. En un cambio de mentalidad que surge de un cambio de corazón, que desde lo más profundo de nuestra alma comenzamos a literalmente odiar la inmundicia de nuestro pecado. No solo hemos reconocido que el pecado es malo o está mal, sino, mis hermanos, que lo odiamos. Es lo único que podemos odiar. Bueno, y al diablo. Odiar el pecado, porque el pecado no es de Dios. El pecado surge de mi carne y de mis concupiscencias. Odiar el pecado porque daña la obra santificadora del Espíritu Santo en mí. Odiar el pecado porque le doy al enemigo espacio, le doy algo en mí. Odiar al pecado, odiarlo porque me lleva a muerte. Primeramente a la muerte espiritual. Odiar al pecado porque esa muerte espiritual significa separación de mi Dios. Odiar el pecado porque me daña mi relación, mi intimidad con el Señor. Odiar el pecado reconociendo que no viene, no surge del Espíritu Santo. Y si no lo odiamos, hermanos,
vamos a terminar amándolo a Él más que a Dios. Pensemos en eso un segundo. Hay que odiar el pecado. Hay que odiar el pecado que quiere llegar a mí o surgir de mí. Amén. Amén. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que surge de un cambio de corazón que conduce a un cambio de vida. La palabra hebrea que muchas veces se traduce como arrepentimiento en el Antiguo Testamento significa volverse, apartarse de una cosa a otra. No es solo volverse, sino literalmente apartarte. Amén. Apartarse de una cosa a otra, donde nuestras vidas antes estaban entregadas al pecado, le volvemos para buscar, en cambio, seguir a Jesús por fe. Con un cambio mental que surge de un cambio de corazón que conduce a un cambio de vida. Esta es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y la razón por la que hacemos esto es en vista de la venida del reino de los cielos. La venida del reino de los cielos. El reino de Dios fue el mensaje central de Jesús. Jesús está declarando que el rey está aquí. El reino de los cielos está cerca. Y en vista del reino, arrepiéntese. El ministerio público de Jesús con estas palabras está en marcha. Este hecho debe ser recordado por todos, porque en nuestros días la tendencia es enfatizar otras cosas que Jesús enseñó e hizo. Como Jesús mostró mucha compasión. Y hablamos de la compasión de Jesús y del amor de Jesús. Cómo Él curó a los enfermos. Cómo Él alimentó o alimentaba a los necesitados. Y hablamos de muchas cosas. Pero mirad el centro de su mensaje. El reino de Dios. El reino de los cielos. Aquí Jesús retomó exactamente el mismo mensaje, usando las mismas palabras de Juan el Bautista había estado predicando. Claramente el concepto de Jesús, de el reino, era el mismo de los profetas del Antiguo Testamento y de Juan el Bautista. El reino estaba cerca en el sentido de que el rey estaba presente. Ahora el rey comenzó a anunciar la cercanía del reino terrenal del Mesías. Instó a sus siervos a prepararse espiritualmente. Tenemos que seguir preparándonos. El reino que estaba cerca significaba que estaba siendo ofrecido en la persona del rey profetizado, el Mesías. Amén, a Jesús. Pero eso no significaba que se cumpliría inmediatamente. El reino es en cierto sentido real, tanto presente como futuro. El reino anunciado por nuestro Señor y ofrecido a la nación de Israel en su primera venida es el reino a la vista, el reino presente. El reino es el gobierno actual de Dios sobre los corazones de su pueblo.
Amén. Usted y yo, si Jesucristo está reinando en nuestros corazones, es decir, en nuestra vida, amén, entonces somos del cielo. Estamos aquí, vivimos aquí, pero no somos de aquí. Somos del cielo. Somos, se me dificulta decir esta palabra, ciudadanos celestiales del cielo. No estamos flotando acá abajo. No somos tan santos. No somos ángeles. Somos humanos. Nacidos de nuevo. Espirituales. Amén. Y le pertenecemos al reino celestial, no a este reino. Ese es, todos quieren ir al cielo, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere ir al cielo aquí? Pero nadie quiere morirse. Todos queremos ir al cielo. Pero ¿reina Cristo en tu corazón? ¿Será verdad que Jesús es tu rey? El tuyo, no el mío, el tuyo. Diga el mío. ¿Será verdad que Cristo es mi amo? Mi maestro. Bueno, en inglés es master. ¿Qué es eso en español? Maestro. Señor. El que me dirige. El que decide por mí. Mi amo. Mi dueño. Mi Señor. Porque todos nos encanta, y es verdad, Jesús es mi Salvador. Pero primeramente necesita ser nuestro Señor para ser nuestro Salvador. Amén. Corazones rendidos, entregados, porque nuestro corazón representa nuestra vida. Amén. Mateo escribió reino de los cielos, mientras que Marcos y Lucas normalmente escribieron reino de Dios. Probablemente esto se debió a que Mateo escribió a los judíos que usaban la palabra cielo en lugar de Dios. Eran muy celosos de usar el nombre de Dios. Significa lo mismo, reino del cielo, el reino de Dios. Amén. El reino mesiánico terrenal tendrá lugar en el milenio. La frase del cielo no significa que sea un reino místico. No. A diferencia de un reino físico y terrenal. Significa que este reino es de Dios y que es administrado por aquel que está en los cielos, el Rey. Amén. Aleluya. Sigamos. Ahora vamos a hablar del llamado. Amén. El llamado de los 4 discípulos, que lo encontramos en los versículos 18 hasta el 22. Aquí escuchamos la historia de cómo Jesús llama a los 4 de sus discípulos. Y más tarde, cuando Jesús llama a su 5º discípulo, Mateo contará la historia de cómo Jesús lo llamó. No como pescador, sino como recaudador de impuestos, para seguirlo como discípulo. De aquí en adelante, en el Evangelio de Mateo, no leemos historias sobre Jesús a solas. O mejor dicho, solo. Desde ahora, Él está siempre con sus discípulos hasta que lo abandonan, ¿verdad? Comenzando en el huerto de Getsemaní. El 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea. Este mar
sustentaba una próspera industria pesquera en los días de Jesús. La pesca era una industria importante en Galilea. Dice el versículo que Jesús vio a Simón Pedro y a su hermano Andrés. Estaban echando redes en el mar. Estos hombres eran pescadores profesionales. Pescaban para ganarse la vida, su vida, sustentar su vida. Amén. El 19 dice que Jesús les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Jesús no estaba extendiendo una invitación, mis hermanos. Era una orden. Sígueme. Y nos dice que al momento dejaron las redes y le siguieron. Al momento le obedecieron. Obedecieron inmediatamente. Obedecieron al instante. Obedecieron al momento. Les respondieron. Fue un mandato para dejar sus ocupaciones. Dejaron sus redes para literalmente seguir a Jesús donde quiera que Él los llevara como discípulos suyos. Mire, la expresión sígueme se entendiera fácilmente como implicando un llamado a convertirse a un discípulo permanente de un maestro. Esta era la práctica de los rabinos y se consideraba uno de los deberes más sagrados, que un maestro reúna a su alrededor un círculo de discípulos. Era algo muy sagrado. La respuesta nos indica que Pedro, Santiago y Juan comprendieron totalmente el llamado de Cristo. Jesús dice: sígueme. Esto es un seguimiento físico detrás de Jesús. Eso es lo que hicieron los discípulos. Siguieron detrás de su maestro y fueron físicamente a donde quiera que fuera su maestro. El interés de Mateo, escuche, no estaba en por qué estos hombres respondieron como lo hicieron, sino en cuál autoritariamente Jesús los llamó y cómo respondieron. Reconocieron la autoridad de Jesús y dejaron todo para seguirlo. Dejaron no solo sus medios de subsistencia, sino también a su Padre. Estamos leyendo sobre la totalidad. Y Mateo fue tan bueno a decir esto de manera concisa. Dejaron todo atrás. Y con Santiago y Juan leemos acerca de cómo dejaron atrás aún su propio Padre. No era solo su oficio que representa las redes. No era solo su propiedad que las barcas representaban. Fueron sus familiares que representa a su Padre como parte del precio del llamado a seguir a Jesús como sus discípulos. Amados, el precio es costoso. Pero estos primeros discípulos no dudaron, no esperaron. Inmediatamente dejaron sus redes, sus barcas y aún su Padre. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. ¿Y por qué ellos no dudaron ni un poquitico? ¿Por qué? Mire, hoy en día la gente está constantemente considerando el precio. ¿Cuánto me costaría? ¿Qué significa el costo? ¿Tendré que dejar
mis deportes. Ay, pero es que a mí me gusta mi tiempo de deporte. Tendré que renunciar a mi free time, mi tiempo libre. Ay, es que casi no tengo. Tendré que dejar de relajarme después de un día o hasta una semana exhaustiva. Es que yo trabajé demasiado hoy. Tendré que renunciar al tiempo extra con la familia. Tendré que dar de mi tiempo. Pero mire, no podré relajarme, retirarme. No podré simplemente relajarme, ir a pasear, tomar un viaje, quedarme en mi casita viendo películas. O quedarme en mi casita haciendo pues nada. Deja ver, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? No, yo sirvo. Cuando yo quiera y como yo pueda. No, yo respondo. La semana que viene cuando tenga más tiempo. No puedo estar a solas con el Señor porque tengo mucho que hacer. No hay tiempo. No hay ganas. Estos discípulos están renunciando a todo lo que tenían para ganar todo lo que nunca podrán tener sin Jesús. Mira, hubo un misionero, quizás usted reconozca su nombre, Jim Elliot. Él es mártir. Dio su vida dando testimonio como discípulo de Jesús, llamando a otros a ser discípulos de Jesús. Y él dijo una vez, no es tonto si renuncias a lo que no puedes conservar para ganar lo que nunca podrás perder. I'll say it in English just in case I said it wrong in Spanish. He is no fool to give up what he cannot keep to gain what he can never lose. Amen. Jesús los llama para que los sigan, para que vengan detrás de Él. Él les enseñará, Él los entrenará, Él los probará y ellos cometerán muchos errores que veremos en el camino en este estudio del libro de Mateo. Y hasta cometerán el grave error, el pecado en abandonar a Jesús en su hora de necesidad. Pero a través de ellos, Jesús establecería su reino en este mundo, en nuestros corazones. Los discípulos de otros rabinos normalmente continuaban con sus oficios, pero Jesús quería que sus discípulos estuvieran con Él a tiempo completo, full time. ¿Cuántos estamos con Jesús full time? A tiempo completo. Además, a diferencia del modelo rabínico, Jesús eligió a sus discípulos. Normalmente, el discípulo elegía al rabino al que siguiera. Pero Jesús nos eligió. Aleluya. Versículo 25 hasta el 23 hasta el 25, con esto terminamos. Dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino. Es el primer uso del término evangelio en el Nuevo Testamento. El término significa buenas nuevas de salvación.
en cada época de la historia del mundo ha habido un solo evangelio, solo un camino de salvación. El evangelio se origina en la gracia de Dios. Eso significa que Dios da vida eterna gratuitamente a los pecadores que no lo merecen. La base del evangelio es la obra de Cristo sobre esa cruz en el Monte Calvario, mis hermanos. Nuestro Salvador cumplió todos los requisitos de la justicia divina, permitiendo a Dios justificar a los pecadores creyentes arrepentidos. El evangelio se recibe solo por la fe en Jesucristo. Miren, en el Antiguo Testamento la gente se salvaba al creerle y hacer todo lo que Dios les había dicho. En esta era, las personas se salvan a creer en el testimonio de Dios acerca de su Hijo como el único camino de salvación. La meta final del evangelio es el cielo, es decir, juntamente con Dios para toda una eternidad. Tenemos la esperanza de la eternidad en el cielo, mis hermanos, tal como la tuvieron los santos del Antiguo Testamento. Los últimos 2 versículos, aleluya, dice, y se extendió su fama por toda Siria, y trajeron a él todos los que estaban enfermos. Mira esa palabra, todos afectados con diversas enfermedades y dolores, todos los endemoniados, todos los epilépticos y todos los paralíticos. ¿Y qué hacía él? Y él los sanaba. Y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Su fama se extendió por toda Siria, el territorio al norte y oeste de Israel. Le trajeron todos los enfermos. Esa palabra quiere decir que no se escapó ni uno. Le trajeron todos los endemoniados. Le trajeron todos los discapacitados. Y todos recibieron, amén, su toque sanador. Hermanos, la palabra dice todo. Las escrituras no usan palabras para agarrar tu atención, sino que la usa precisamente con el significado que tiene. Todo. Es literal. La gente acudía a él en muchedumbre desde Galilea. La Decápolis es una confederación de 10 ciudades gentiles en el noreste de Palestina. Y vinieron de Jerusalén y de Judea y de la región de este del río Jordán. ¿Y sabe lo que significa? Vinieron de todas las partes. Vinieron de muchas naciones. Y todos fueron sanados. Oh my God. Dice B.B. Warfield, él escribió estas palabras. Las enfermedades y la muerte deben haber sido casi eliminadas durante un breve periodo de esta o esa región. Just think about it. Amén. Just think about it. No es de extrañar que el público quedará muy asombrado por los informes que escuchaban desde Galilea. Con razón le seguía
multitudes. Y multitudes son miles y miles. ¿Lo sigues usted? Aleluya. No por lo que Él pueda hacer, sino sencillamente por quien Él es. Démosles gracias al Señor, mis hermanos. Padre divino, Padre amado, queremos darte las gracias. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tus escrituras. Yo sé que hay profundidades, las cuales no toqué, Señor. Pero tu palabra siempre nos trae algo, Señor. Usted nos ministra, usted es el que nos enseña, usted conoce nuestra necesidad. Señor, y yo hago este llamado. Si hay alguien presente hoy que no ha conocido a este Jesús, no importa donde usted se encuentre, en la oscuridad más densa, Jesús extiende su mano y su luz hacia ti. Él es el Salvador. Él es el Cordero de Dios. Él es el que dio su vida por ti y derramó su sangre para que si tú creyeres en Él, en su obra sobre esa cruz, tú pudieras ser salvo. Esa sangre te limpia de todo pecado para adoptarte como su hijo, sellándote con su Espíritu Santo. No te vayas sin recibirlo, porque esto es el llamado. Él te llama para que lo conozcas. Él te llama para que te acerques. Él te llama para que creas en su amor, en su obra. Él te llama hoy. Te damos las gracias, Padre, porque solo tú eres el que tienes el poder de moverte en el corazón del hombre. Dios mío, que tu palabra penetre y corte a lo más íntimo y profundo de cada corazón. Y que podamos atesorar tu palabra, Señor, y podamos seguir hacia adelante estudiando tus escrituras y no olvidándonos del reino, tu reino, que ha venido a nuestros corazones y que esperamos un día estar juntamente contigo para toda una eternidad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús.